días, profes. Bienvenidos y bienvenidas a la capacitación del día de hoy de tu manual de uso creativo de aulas virtuales no estandarizadas. Mi nombre es Cristian Castillo, hago parte de Campus Digital. También nos acompaña hoy Cristian Gómez, profesional también de Campus Digital, y Luis Castillo, quienes serán los encargados el día de hoy de apoyarnos en esta capacitación. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas. Cualquier pregunta, profes, no duden en levantar su mano. También tenemos en cuenta el chat sobre si tienen alguna duda. Estamos muy al tanto y muy pendientes de cualquier solicitud también. Y de nuevo, bienvenidas y bienvenidos. Y bueno, les dejo el paso a Cristian y a Luis para hacer la explicación de el uso creativo de las aulas virtuales no estandarizadas. Bienvenidos. Muchas gracias, Cristian. Profesores, buenos días. Espero que estén muy bien. Si quieres, comencemos con la selección de la actividad y lo demás. Vale, entonces, una vez nosotros estemos logueados en el aula virtual, nos vamos a dirigir en el curso. Queremos subir nuestra actividad o nuestra tarea. Activamos el botón de edición, que lo encontramos en la parte superior derecha, y le vamos a dar a añadir actividad o recurso. En esta parte vamos a encontrar todas las actividades que tenemos en el aula virtual. En este caso vamos a seleccionar la actividad tarea. Listo. Listo, y a El partir de... espacio es para realizar la configuración de la tarea, la cual Cristian nos va a dar los parámetros en esta parte. Listo, Luis, muchas gracias. Bueno, a partir de aquí vamos a comenzar a diligenciar las distintas secciones de la tarea. Recordemos que la tarea es una actividad que va a permitir al estudiante realizar alguna acción en específica, subir algún archivo, algún entregable directamente al aula virtual y nosotros como profesores seremos los encargados de generar la evaluación a través del instrumento parametrizado directamente en la actividad. Para efectos de esta capacitación vamos a utilizar un ejemplo de un curso de corte cuantitativo, pero realmente la secuencia que les voy a enseñar, les voy a mostrar, les va a ser útil para distintas áreas del conocimiento. Entonces, lo primero que vemos acá al iniciar la configuración de la tarea es el nombre de la actividad. El nombre de la actividad pues le va a permitir al estudiante identificar de entrada con qué información se va a encontrar, qué es exactamente lo que tiene que hacer y a fin de cuentas pues identificarla en la tirilla de su curso. El ideal es que el nombre de la tarea sea muy concreto, muy puntual y que le permita al profesor y al estudiante pues identificar la temática central de esta actividad. Vamos a utilizar un ejemplo que ya preparé previamente y Luis, por favor, si quieres vamos al documento. Y en este caso es análisis de caso, colapso de edificio. Si nos damos cuenta, el título en nuestro ejemplo, pues da cuenta del enfoque de la actividad o de la tarea, es un aprendizaje basado en casos y también pues da cuenta del tema que vamos a abordar a grandes rasgos. La idea es que el título no sobrepase las 7, 8 palabras, debe ser muy, muy concreto, muy puntual y lo sugerido es que pues dé cuenta del enfoque didáctico de la actividad y también del tema, como en este caso estamos viendo. Cuando ya tengamos definido el título, vamos a colocarlo en la casilla que corresponde en la tarea que estamos configurando. ¿Listo? Si quieres, lo despeguemos en esta parte. La siguiente sección se denomina descripción. En la descripción vamos a colocar todas las instrucciones o toda la información que consideremos necesaria para que el estudiante pues, pueda desarrollar la actividad. La descripción, lo idóneo es que sea lo más concreta también para el estudiante y que tenga toda la información que él necesita para poder elaborar el entregable que le vamos a pedir. ¿Cómo lo pueden hacer? Hay una estructura que está parametrizada directamente desde Campus Digital para aulas no estandarizadas y que la pueden utilizar y les va a ser muy útil al momento de ustedes montar sus actividades. Y la vamos a ver a continuación. Si quieres, Luis, ve otra vez al documento y vamos a mostrar la información que entonces vamos a colocar ahí. ¿Qué va en la descripción? En la descripción va una información muy puntual y realmente recoge tres particularidades.
La primera es la metodología de la actividad, si la actividad es individual o es colaborativa. Y lo idóneo, profesores, es que la elección de esta metodología no esté ligada de pronto al azar o a la facilidad con la que yo pueda evaluar, sino también a la complejidad en la construcción del conocimiento. Las actividades individuales son muy útiles cuando el estudiante requiere interactuar con ciertos fenómenos y que desde su propio conocimiento, desde una consulta de información y demás, puede acercarse a ese proceso, a ese fenómeno que está estudiando y construir el conocimiento que en su momento pues esté orientando. Las actividades grupales se basan en el intercambio de información, en el cruce de ideas, en la construcción colectiva y son muy útiles en actividades un poco más complejas y un nivel un poco más avanzado porque pues hay distintas ideas que se terminan cruzando, triangulando en ese tipo de actividades. Entonces, lo idóneo es que ustedes determinen qué tipo de metodología es crucial para su actividad y hasta qué punto puede ser útil conformar grupos o no. Si la actividad es desde un nivel muy básico o parte de la consulta de información y la recopilación de algunos datos, pues lo ideal es que fuera una actividad individual. Si es una actividad que requiere ya construir una propuesta, formular una alternativa, realizar alguna investigación en la cual pues se requieran distintos actores y demás, conforma grupos sería lo mejor. Entonces, la primera indicación aquí, profesores, es que ustedes tomen la mejor decisión conociendo de antemano qué es lo que ustedes esperan y hasta qué punto pues va a llegar la actividad que van a formular. En nuestro ejemplo, la actividad es individual. Bueno, la otra variable o la otra característica que yo les comentaba que va en esta descripción, que hace parte de las tres iniciales, es lo que va a hacer el estudiante puntualmente. En este caso, el estudiante va a analizar una situación hipotética que le vamos a suministrar desde una mirada estadística. La actividad hace parte de un curso de corte estadístico. Y aparte de eso, pues va a examinar a fondo los datos que les vamos a suministrar en ese caso. Fíjense que aquí en dos breves líneas le indicamos al estudiante exactamente qué es lo que va a hacer, a grosso modo, que no vamos a detallar porque la información de entrada que el estudiante va a leer y va a revisar y de esta manera, pues él va a saber qué se espera de él a lo largo de la tarea. Va a analizar una situación, va a procesar unos datos y todo lo va a hacer desde una mirada estadística. Y la última información que va en esta descripción, que es muy concreta, es el propósito o el fin de la actividad. En nuestro ejemplo es aplicar las medidas estadísticas para comprender las causas y consecuencias que se derivan de la situación que le vamos a plantear, que dijimos previamente que era hipotética. Fíjense que aquí también es importante que el estudiante conozca de entrada el objetivo de la actividad para que pues él no se pierda en el desarrollo de la tarea y sepa por qué razón está realizando este ejercicio. Esta información es la que debería ir en la descripción y la vamos a pegar directamente en esa parte. Si quieres, Luis, entonces coloquemos la información de esas 4 líneas en la sección que acabamos de ver. Listo. Antes de continuar con las instrucciones ya de la actividad y que es algo un poco más detallado, más a profundidad, quisiera detenerme en este punto en algo que es importante y que tiene que ver con la definición del objetivo que acabamos de plantear en nuestro caso. El objetivo de la actividad tiene que ir muy alineado a la estructura curricular del curso. Por ende, es fundamental que ustedes anticipadamente y cuando estén planteando esta descripción tengan a la mano ese diseño curricular para que no se desfase. Si quieres, Luis, abramos el Excel. Tenemos ahí ese de probabilidad estadística. Esa actividad, como les dije, es de un curso de estadística, en ese caso de probabilidad estadística. Y este objetivo que acabamos de plantear está muy alineado con el enfoque de la unidad 1. Entonces, lo importante aquí es siempre, profesores, que ustedes revisen esta información de antemano o cuando estén construyendo la descripción de su actividad. Bajemos un poco más, Luis, que revisen el resultado de aprendizaje de su curso, los criterios de evaluación planteados para su unidad, que todo tenga una coherencia. ¿Por qué razón? Porque esto va a permitir que la actividad no esté desfasada a lo que en su momento se definió en la malla curricular de la asignatura y que todo tenga una correlación. Fíjense que en la primera o en el criterio que tenemos ahí de entrada, que es el C4, dice aplica medidas gráficas
Medidas y gráficas en el análisis de la información consignada en bases de datos. Comprende el uso de las medidas y gráficos de la estadística descriptiva utilizados en el análisis de datos. Y también aparece en el RAC, analiza un conjunto de información, datos cuantitativos para establecer comparaciones que permitan comprender el fenómeno estudiado. Esto, a continuación, nos vamos a dar cuenta de que está muy alineado con la actividad que estamos proponiendo en nuestro ejercicio y que tiene un sentido y una practicidad al momento de desarrollar la tarea. Esta parte de revisión de la estructura curricular es vital. Si nos la saltamos o de pronto la omitimos por algún tema de tiempo y demás, podemos caer en el error de que la actividad pues no esté muy alineada a lo que se define en su momento en la estructura curricular del curso y que a fin de cuentas pues es la ruta de trabajo que se le entregó al estudiante al inicio de la asignatura. Entonces es una recomendación crucial, profesores, que siempre revisen esta información al momento de construir esa descripción que acabamos de revisar. Bueno, con esto ya establecido y con este ejercicio ya adelantado por parte de nosotros y ya con la consolidación de esa descripción, con la metodología de trabajo, lo que debe hacer el estudiante y el propósito de la actividad, ahora sí podemos pasar a detallar las instrucciones de nuestra tarea. Regresemos, Luis, por favor, al documento de Word para mostrarles a los profesores cómo podemos consolidar esas instrucciones. Bueno, las instrucciones de la tarea o la configuración de la tarea en Moodle es abierta. Ustedes realmente van a poder consolidar las instrucciones que deseen, lo van a poder hacer sin ningún inconveniente. Hay una opción de edición de texto también directamente en Moodle. Pero el propósito también de la capacitación, profesores, es que ustedes aprendan a estructurar la tarea de una manera un poco más organizada y concreta. Y que el estudiante al revisar y al definir o al leer las diferentes secciones, pues sepa qué es lo que se espera de él y cómo debe construir lo que le estamos pidiendo. La sugerencia, profesores, es que nos guiemos por una secuencia de secciones que están alineadas y articuladas y que es muy simple. Son 3 secciones que le van a permitir al estudiante identificar cómo hacer la tarea en 2 niveles. El primer nivel es de fondo, es decir, a nivel disciplinar, que es su experticia, ustedes conocen sus áreas disciplinares, conocen cómo deberían quedar los entregables que les van a pedir a sus estudiantes y pues esta información es vital para que ustedes reciban unos productos que estén muy alineados a lo que se está abordando en la asignatura. Y el otro nivel es de forma, en el que vamos a indicarles también al estudiante o a los estudiantes cómo elaborar ese producto de una manera organizada, estructurada, y que cuando estemos revisando esos informes, esas infografías, presentaciones, videos, lo que le pidamos al estudiante, pues nuestra evaluación se facilite. ¿Por qué razón? Porque dimos unas instrucciones muy claras también a nivel de forma y vamos a evitar que existan desviaciones en la construcción de esos entregables. ¿A qué me refiero con desviaciones? Por ejemplo, que si queremos un informe ejecutivo muy concreto, pues no nos lleguen informes de 50, 60 páginas, o si queremos un video muy concreto sobre alguna acción planteada de máximo 3 minutos, tipo pitch, pues no nos lleguen videos de 15, 20, 30 minutos, que a fin de cuentas a ustedes como profesores les van a consumir más tiempo y pues va a ser un poco más complicada la evaluación de los contenidos. Entonces, esta secuencia que vamos a ver a continuación garantiza que las instrucciones queden con esos 2 niveles, con un nivel de fondo y un nivel de forma. ¿Cuál sería la primera sección, profesores? La primera es lo que denominamos aquí como ¿qué debo hacer? En esta sección, ustedes van a poder incluir distinta información que le va a permitir al estudiante acercarse a esa tarea que se le está proponiendo y también pues ir alineando sus acciones al objetivo de aprendizaje que propusimos en la primera parte de este ejemplo. ¿Qué información ustedes pueden incluir? Si es una actividad basada en casos, basada en problemas, basada en proyectos, ustedes es muy probable que requieran proporcionar al estudiante cierta información de base. Recordemos que en nuestro ejemplo vamos a entregarles una situación hipotética con determinados datos que el estudiante debe analizar y procesar desde una mirada estadística. Por eso ustedes ven aquí de entrada que se indica que el estudiante debe descargar un anexo y que ese anexo contiene un caso de estudio. Entonces, esta información que vamos a ir condensando en el qué debo hacer es todo lo que el estudiante necesita revisar anticipadamente o con antelación antes de elaborar el entregable que le vamos a pedir.
En cualquier área del conocimiento, sin importar si es de orden cuantitativo o cualitativo, siempre debemos hacer acciones previas antes de sentarnos a escribir, a producir, a elaborar algo. Debemos adelantar observaciones, realizar visitas de campo, aplicar instrumentos, revisar literatura, revisar alguna situación, interactuar con actores sociales, descargar datos, procesar información. Hay muchas acciones que anteceden a la elaboración del entregable. ¿Y por qué son importantes? Porque si le decimos al estudiante de entrada que se sienta a escribir un informe, un reporte sobre tal cosa, es probable que él se salte esas acciones previas que le van a permitir pues llegar a un conocimiento mucho más profundo. En este ejemplo, pues el caso de estudio es fundamental revisarlo para que el estudiante pueda procesar la información. Si él no revisa la situación hipotética, si no la analiza detenidamente, como lo indicamos ahí en las primeras líneas, él no va a poder tomar buenas decisiones al momento de aplicar las medidas estadísticas. Entonces, fíjense que esta información es fundamental. Si ustedes van a incluir un problema, un caso, un reto, lo pueden hacer a través de esta indicación. Ustedes lo ven ahí en negrilla porque la idea es que el estudiante descargue ese documento para, pues, en esta sección de las instrucciones, solamente condensar eso, las instrucciones, no información adicional. El caso lo vamos a poder armar en un documento aparte, con todas las variables que consideremos necesarias, con alguna tabla, con algún enlace que consideremos necesario para los estudiantes. Y así en nuestra tarea, en las instrucciones, solamente dejamos las indicaciones que son útiles para ellos. Aquí ustedes directamente en la tarea van a poder, lo vamos a mirar más adelante, adjuntar documentos y que pues va a ser ese momento para poder cargar ese caso de estudio que estamos mirando en nuestro ejemplo. ¿Qué otra información ustedes pueden colocar en esta sección de qué debo hacer? Ustedes pueden colocar preguntas problematizadoras, que son las que estamos viendo ahí, numeradas del 1 al 3. Esas preguntas problematizadoras son muy útiles porque le permiten al estudiante reflexionar anticipadamente sobre lo que está haciendo, sobre el caso que está revisando, sobre el problema que está abordando. Pueden ser de distinta naturaleza, pueden ser de un enfoque mucho más argumentativo o pueden estar ligadas al abordaje de algún dilema para que el estudiante pues se acerque a la toma de decisiones. Hay muchas posibilidades. Lo ideal, profesores, es que si plantean preguntas problematizadoras, sean abiertas. Fíjense que las tres que estamos viendo ahí son abiertas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? Y que no sean preguntas dicotómicas, es decir, que nos lleven al sí y al no. ¿El caso tiene variables que se pueden procesar mediante medidas de tendencia? Sí, no. Entonces, ese tipo de preguntas no serían problematizadoras porque no le permitirían al estudiante ahondar en lo que estamos abordando. Y fíjense que de nuevo, estas preguntas problematizadoras todavía no llevan al estudiante a hacer lo que le vamos a pedir que entregue, sino a reflexionar, a analizar, a acercarse a esa situación que le estamos proporcionando y que de esta manera pues se prepare. ¿Listo? ¿Qué otro tipo de información pueden colocar? Pueden colocar lecturas, literatura que el estudiante deba revisar. Fíjense que aquí en el último párrafo de esa sección se indica que el estudiante debe ver esa página 118 de un libro que se denomina Estadística Descriptiva. Entonces, también es muy útil que en ciertas tareas el estudiante revise cierta información para que a partir de esa revisión literaria que él haga, pues ahí sí elabore su entregable y que pues no se desfase en la construcción del contenido que le estamos pidiendo. También a veces es muy útil para triangular datos, para cruzar distintas fuentes, para tomar decisiones respecto a ciertas cosas, pero basadas en eh, relaciones teóricas o algún tipo de fuente ya consolidada. Entonces también existe la posibilidad que ustedes entreguen literatura a los estudiantes para que la revisen o cualquier tipo de material. No siempre deben ser lecturas, puede que ustedes consideren que deban revisar alguna página web, algún video, algún podcast, algún producto que esté disponible en internet y que pues ustedes consideren que es útil y que está alineado con el enfoque disciplinar, lo pueden proporcionar directamente en esta sección. Y fíjense que igual que el caso y las preguntas problematizadoras, esta acción de lectura o esta acción de revisión antecede todavía a esa parte de elaboración del entregable, pero que sigue siendo importante, porque si el estudiante de pronto no revisa esa información que es crucial, el entregable no va a quedar con la calidad que esperamos. Entonces, a fin de cuentas, profesores,
Esta acción de qué debo hacer está pensada para que ustedes condensen todas las instrucciones que consideran que son útiles para preparar al estudiante antes de sentarse a hacer lo que le vamos a pedir. Hay muchas posibilidades. Acá miramos tres ejemplos: el caso, las preguntas problematizadoras y la lectura. Pero puede también que exista las acciones de que vayan a algún lugar y adelanten una observación, algún trabajo de campo, que interactúen con distintos actores sociales, que descarguen bases de datos de Internet, que recopilen datos de distintas fuentes. Hay muchas posibilidades y fíjense que algo que es transversal a todas las que les he comentado es que son acciones de preparación y que son vitales para la construcción del conocimiento, que quizás si no se materializan directamente en un entregable, son fundamentales. Yo como profesor quizás no puedo verificar si el estudiante se sentó a leer directamente lo que le estoy pidiendo, pero sí puedo corroborar en el entregable si efectivamente aplicó esas referencias bibliográficas en la construcción del contenido. Por eso es vital que estas acciones que anteceden a la construcción del entregable estén directamente en el aula o en la tarea. Si ustedes las omiten, profesores, pues dan vía libre a que el estudiante pues se salte esas acciones o que elabore el entregable sin ciertas indicaciones que son puntuales al momento de consolidar un entregable. Algo que quiero comentarles acá antes de pasar a la siguiente sección es con el tema de las lecturas. Es vital, profesores, que evitemos indicar o proponer enlaces que tengan información que vulnere derechos de autor, que tenga información que lleve a documentos escaneados, fotocopiados, a enlaces que son propios de ustedes, algún drive y demás. Esto para evitar cualquier inconveniente legal en el futuro, cualquier tipo de problema que pues esté alineado con este tema de derechos de autor. Les sugiero que aprovechen al máximo la biblioteca de la universidad. Ahí pueden encontrar libros electrónicos, también en bases de datos oficiales. También pueden aprovechar las distintas revistas académicas que tienen a disposición todas las universidades del mundo, los repositorios institucionales de cada institución y, por supuesto, los propios, el de la universidad y las fuentes de las revistas académicas de la universidad, que apelen a todo tipo de información académica disponible en Internet, pero que sea de libre consulta, que esté bajo licencias Creative Commons, que se permiten consultar sin ningún inconveniente y que pues no lleven a ningún tipo de fuente que termine vulnerando derechos de autor. Em, Recuerden que pues incorporar enlaces de esa naturaleza puede acarrear algún tipo de problema y demás, entonces es recomendable esto. También, profesores, es recomendable que vamos a ver más adelante cómo adjuntar archivos, digamos con el ejemplo del caso que estamos viendo, pero aquí de entrada les digo que también eviten adjuntar documentos, libros que ustedes hayan descargado de algún portal que no esté avalado por la editorial correspondiente o que sea algún documento descargado de internet sin ninguna verificación de su procedencia. También evitemos esto para, como les digo, evitar problemas de derechos de autor. Y lo ideal es que siempre todas las fuentes sean académicas, que no sean fuentes que pues los autores no tengan ningún peso directamente en el área disciplinar en el que nos encontramos, que no sean fuentes que puedan cambiar fácilmente en sus versiones. Eso específicamente aplica para las wikis. Recordemos que las wikis se caracterizan porque distintos actores pues, pueden intervenir y pueden cambiar sus versiones sin ningún tipo de permiso. Entonces también tengan mucho cuidado con ese tipo de información que es muy común en Internet. De resto, pueden sentirse libres para compilar la información que consideren necesaria. Bueno, ya con esta información clara en la sección número 1 de qué debo hacer, podemos pasar a la sección qué debo entregar y que quizás es la más importante para ustedes profesores y por supuesto para los estudiantes, porque acá les vamos a indicar puntualmente cómo deben elaborar ese entregable que le vamos a pedir. El entregable, profesores, lo eligen ustedes y ustedes más que ninguna otra persona saben cuál es la mejor manera para poder materializar ese conocimiento que se está construyendo. Si es un informe, si es un video, si es un organizador gráfico, si es una presentación, si es algún tipo de contenido interactivo en web como un Genially web. Hay muchas posibilidades y ustedes son los que deciden. Pero la decisión también tómenla de acuerdo con el enfoque de la actividad
y con el área disciplinaria en el que se encuentran. Quizás de pronto, si pedimos una actividad donde tengan que argumentar, explicar algo muy detalladamente, analizar determinadas variables a profundidad, quizás un organizador gráfico tipo mapa mental no sea la mejor decisión porque no vamos a poder o no vamos a permitir que el estudiante pues articule toda esta información en una actividad muy concreta que es un organizador gráfico. Si lo que queremos es que en la actividad el estudiante sintetice distinta información, que concrete distintos procesos que él analizó, que él procesó y demás, un organizador gráfico sí sería la mejor alternativa porque los va a poder articular, relacionar y demás. Entonces el entregable ustedes lo deciden, pero también esta decisión es muy estratégica para que ustedes reciban ese material de tal manera que pues dé cuenta de las acciones que estamos pidiendo. Eso es lo primero que vamos a indicar acá. Y si ven en nuestro ejemplo, es un video, porque en su momento el profesor él consideró que en el video podían argumentar también las decisiones que van a tomar respecto al análisis de datos, porque él no solamente pretendía que pues fuera una recopilación estadística y un análisis numérico, sino que también pues ellos dieran cuenta de por qué razón tomaron determinadas decisiones. ¿Listo? Ya con esa elección del entregable vamos a indicar una a una las acciones que van a guiar al estudiante para elaborar ese producto que le estamos pidiendo. En nuestro ejemplo, recordemos que es un video. ¿Qué queremos que puntualmente se materialice en este video? Retomando nuestro ejemplo. Aquí lo que queremos es que el estudiante justifique por qué las medidas estadísticas son útiles para abordar las dimensiones del caso que le proporcionamos, que indique la media, mediana y moda y desviación estándar del número de habitantes en la zona afectada durante los últimos 5 años, que calcule medidas de tendencia central y dispersión de la resistencia y la compresión del suelo. Esto está muy ligado al caso que está vinculado a la actividad, que analice determinadas relaciones de profundidad y resistencia, que calcule media y mediana y rango de la magnitud de los terremotos registrados, eso está muy ligado al caso, y que analice si existe alguna relación entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. Bueno, acá hay 7 acciones que en su momento se definieron con el profesor y que él consideró necesarias y que están muy alineadas al caso. Las acciones las definen ustedes y son las acciones que le van a permitir al estudiante construir su entregable, su informe, video, presentación, lo que sea. Aquí, profesores, la primera sugerencia es que sean muy, muy concretos, muy puntuales. Fíjense que aquí cada instrucción, cada indicación no sobrepasa las 2 líneas. Y esto es útil por qué razón, porque así el estudiante va a poder identificar de entrada qué es lo que debe hacer momento por momento. Primero deberá justificar, luego indicar, luego calcular, luego graficar, luego analizar. Las instrucciones o las indicaciones aquí son secuenciales, son progresivas. Y fíjense que las primeras acciones se necesitan para poder llegar a las últimas. Uno podría analizar si existe alguna relación entre la magnitud de cierta variable del caso y determinado número de réplicas si anticipadamente no calculé determinadas medidas de tendencia estadística. Entonces, todas las acciones están entrelazadas, son secuenciales y son progresivas. Fíjense que todas son muy concretas y algo que aquí es fundamental es que las 7 las podemos verificar en el entregable que le vamos a pedir al estudiante. Todas las 7 acciones podemos nosotros, cuando nos entregue el video del estudiante, poder corroborar si efectivamente la cumplió. Yo puedo corroborar si el estudiante justificó, si el estudiante indicó determinadas medidas, si calculó, si graficó, si analizó. Todas las acciones las puedo corroborar porque se pueden materializar en ese entregado. Esto va, profesores, a que lo correcto es que aquí no planteemos acciones que efectivamente nosotros no podamos constatar. Por ejemplo, aquí colocar, lea el capítulo 5 del libro, yo no puedo constatar si efectivamente el estudiante leyó al momento de ver un video. Yo puedo constatar si el estudiante aplicó determinada fuente bibliográfica en el análisis de determinadas cosas. Eso sí lo puedo constatar porque como experto conozco antemano esa fuente bibliográfica y puedo identificar si el estudiante la aplicó en su análisis. Pero la lectura per se es una acción que hace parte de las acciones que el estudiante debe haber hecho previamente. Por eso en la sección anterior, pues ahí se colocaron esas acciones. Tampoco yo podría verificar si el estudiante identificó ciertas cosas, porque la identificación es algo un poco etéreo, es muy amplio.
y es mejor indicar al estudiante si debe analizar, explicar, examinar, evaluar determinadas cosas. Igual pasa con comprender, es una acción muy amplia que puede concretarse un poco más con determinadas acciones. ¿Listo? Entonces acá la invitación, profesores, es que sean muy puntuales, muy concretos, que ustedes revisen las acciones que plantean y se pregunten si el estudiante efectivamente puede hacer eso en el entregable que le estamos pidiendo y si ustedes cuando reciban ese entregable van a poder verificar esto. Porque lo contrario, su evaluación se va a complicar. Y al momento de que construyan el instrumento de evaluación, pues va a ser un poco más difícil. Las acciones, ¿cuántas pueden plantear? Mi sugerencia, profesores, es que planteemos entre 5, 6, 7 acciones, digamos mínimo 3 estaría bien por una actividad muy concreta. Eh, Acciones de más de 10, 15 ya se complejiza mucho una actividad y al estudiante pues se le va también a volver algo engorroso. Piensen mucho en el tiempo que tiene el estudiante para hacer la actividad, para que ustedes sean justos, para que indiquen las acciones que el estudiante puede adelantar en ese margen temporal y que no se queden cortos o que pues lo puedan hacer una hora antes y ya no profundizar. Entonces tengan muy en cuenta también este margen temporal al momento de plantear las instrucciones. Y revisen siempre que las acciones que ustedes hayan planteado, sean las que sean 3, 4, 5, 7, las que sean, garanticen el cumplimiento del objetivo que propusimos previamente en la descripción. ¿Esto qué les va a garantizar, profesores? Que ustedes efectivamente hayan cumplido con esa promesa de valor de la actividad. Ustedes propusieron en la descripción que iban a alcanzar determinado objetivo, determinado propósito con la acción o la actividad que están proponiendo. Y si ustedes luego determinan ciertas acciones que no va a llevar al estudiante a eso, pues efectivamente estarán mintiendo y el estudiante pues se va a sentir un poco corto respecto a ese alcance de aprendizaje. Entonces, la invitación es siempre que revisemos que estas acciones, al momento de adelantarlas y concretarlas en el entregable que le pedimos al estudiante, efectivamente me permitan a mí como estudiante o como usuario de la actividad poder alcanzar ese aprendizaje o ese propósito. Si ustedes efectivamente se dan cuenta que allí lo pudimos alcanzar, vamos muy bien, vamos por buen camino. ¿Qué sucede a veces? Que planteamos al inicio con el objetivo de formular una propuesta para poder determinar determinadas acciones. Bueno, y luego simplemente en las indicaciones llegamos a una fase de análisis o de identificación, pero no le estamos pidiendo al estudiante que proponga como lo propusimos o como lo establecimos en el objetivo. En este caso, estaríamos quedándonos cortos respecto a lo que le estamos pidiendo y el propósito de la actividad. También puede pasar todo lo contrario, que le indicamos al estudiante que la actividad va a ser con el objetivo de examinar ciertas variables o ciertos fenómenos. Y luego al final le estamos pidiendo que formule un plan de acción para determinar determinadas cosas. En este caso nos estamos sobreexcediendo respecto al objetivo de la actividad. Siempre la invitación es que revisemos en este punto de nuevo nuestro objetivo para verificar que las acciones que planteamos estén acordes. ¿Listo? Hay veces cuando escribimos, olvidamos de pronto algo que planteamos previamente o pensamos al inicio que la actividad era para ciertas cosas y luego nos damos cuenta ya en el hacer de estas secciones que no era pues a ese nivel. Es válido, profesores, que ustedes se regresen, el conocimiento se construye también de forma cíclica, entonces que ustedes también revisen ese objetivo y que lo ajusten para que todo quede coherente, pero no lo olviden porque de lo contrario pues ahí podemos caer en un error que también puede que el estudiante luego los inquiete a ustedes respecto a lo que se estaba proponiendo ahí, que efectivamente no se alcanzó o que se terminó sobrepasando. ¿Listo? Bueno, aquí terminaría esta sección y fíjense que las 7 acciones que propusimos, profesores, todas son a nivel disciplinar. Recordemos que nuestro ejemplo es sobre estadística. Todas las 7 son sobre un enfoque disciplinar. Y ustedes se preguntarán, pero ¿dónde está la parte de forma? Que digo que también es importante. Pues va en este párrafo que estamos viendo en la pantalla de Luis, que se denomina forma de entrega.
Y aquí le estamos indicando al estudiante, recordemos que era un video, que nos debe producir un video con la herramienta de su preferencia. Con el profesor se estableció que eran máximo 8 minutos porque se consideraba que ese tiempo era el suficiente para hacer los 7 puntos, que incluyera en la edición gráficos, imágenes, tablas. Recordemos que en una parte, en el punto 4, le indicamos que voy a graficar, pues acá es el momento en que él incorpore esos gráficos que él elaboró, obviamente que sean pertinentes al contenido, que no olvide pues mencionar las fuentes bibliográficas en las cuales se apoyó. Le pedimos que publicara el video en YouTube porque es una plataforma de fácil acceso y que nos pegara el enlace en un documento Word para que con sus datos pues ya directamente lo cargara en el aula. Fíjense que aquí en este último párrafo están todas las instrucciones de forma. Yo les indicaba que nuestro ejercicio de construcción de actividad nos iba a permitir construir la tarea en 2 niveles: de fondo, que ya lo hicimos en las primeras secciones, y de forma, que es en esta última. Esto aquí ustedes pueden colocar lo que consideren necesario. Si creen que el video está muy largo y debe ser más corto, lo pueden ajustar. Si consideran que deben de pronto incorporar otro tipo de elementos en pantalla porque son importantes, ustedes lo pueden indicar. Si es un producto escrito y el producto escrito ustedes consideran que es indispensable que el estudiante referencie ciertas fuentes del curso, lo van a colocar ahí, que respete las normas ortográficas, las normas de referenciación, y demás. Todos los elementos de forma lo van a poder ustedes incluir. El ideal, profesor, es el que sea un párrafo muy corto, muy concreto, que tampoco pues esté sobrecargado con tantas cosas y que pues el estudiante también pues tenga la posibilidad de revisar para que sepa cómo construir ese entregable que le estamos pidiendo. ¿Qué sucede si omitimos esta parte? Si omitimos esta parte de forma, puede suceder lo que les comentaba al inicio de la sesión, de que nos llegue un estudiante con un video de 30 minutos. El profesor tendrá que calificar determinada cantidad de videos y si todos son de 30 a 40 minutos, pues no se le va a volver un ejercicio muy tedioso. Si ustedes garantizaron que también quedaron instrucciones de forma muy bien definidas, muy bien parametrizadas, ustedes van a poder tomar decisiones al momento de la evaluación sin ser injustos. ¿Por qué? Porque dejaron la instrucción con anticipación. Y si ustedes también definieron indicaciones muy puntuales a nivel disciplinar, van a poder evaluar también el entregable de una manera muy rigurosa y que pues el estudiante no va a poder quizás luego reclamar por una evaluación que considere injusta porque todas las instrucciones quedaron muy bien condensadas y muy bien detalladas. Fíjense que todo queda muy bien organizado. Lo último, profesores, que ya terminaría acá con esta parte, sería el rol del tutor. ¿Listo? ¿Por qué es importante el rol del tutor? Porque de esta manera le vamos a indicar al estudiante qué papel nosotros como profesores vamos a desempeñar a lo largo de la actividad. Le vamos a proporcionar el caso directamente nosotros y no en el aula. Vamos a determinar determinada información para ellos. Les vamos a orientar en determinadas decisiones que ellos van a tomar. Les vamos a brindar material de consulta por fuera del aula. Toda esta información también es importante. ¿Por qué razón? Porque de esta manera el estudiante va a saber de entrada qué información se le va a proporcionar por parte de nosotros y cómo se va a sentir acompañado. Esto también para qué es útil, para que más adelante el estudiante pues no tenga quizás la posibilidad de justificar de que no adelantó la tarea de determinada forma porque como profesores no cumplimos nuestro rol. Si dejamos muy claro qué es lo que vamos a hacer y cómo el estudiante se va a sentir acompañado por parte de nosotros, no va a haber ninguna desviación entre lo que haga el estudiante y lo que nos termine subiendo al aula virtual. 2, 3, 4 acciones es más que suficiente, también sean muy concretos, sean muy claros y garanticen que esto que ustedes propusieron efectivamente lo cumplan. Si ustedes propusieron que van a brindar información adicional por fuera del aula, pues efectivamente lo tendrán que hacer. Si ustedes indicaron que la actividad es grupal y que a cada grupo le van a proporcionar un caso distinto para evitar la réplica de información, pues efectivamente lo tendrán que hacer. También recordemos que esta información que está en la tarea es la promesa de valor que nosotros como profesores le entregamos a los estudiantes para una actividad, en este caso para una tarea. Listo, profesores, esto sería lo que condensaría la sección de instrucciones que estamos viendo en Moodle. Entonces, si quieres, Luis, por favor, copiamos desde qué debo hacer hasta el rol del tutor. Fíjense que no sobrepasa 2 páginas de Word en 1.5 en espacial. Es algo muy concreto, muy puntual, pero que tiene toda la información
que el estudiante pues necesita revisar. Aquí, si ustedes desean agregar un enlace, numerales y demás, fíjense que arriba tienen como una tirilla de herramientas que también van a poder utilizar y además a su disposición y ahí pues van a poder hacerlo sin ningún inconveniente. ¿Listo? Antes de llegar al instrumento de evaluación, vamos a ver una casilla que se denomina archivos adicionales. ¿Qué podemos subir ahí? Vamos a poder subir nuestro caso. Recordemos que en nuestro ejemplo le indicamos al estudiante que tendría un caso de estudio con determinada información hipotética. Aquí es el momento que lo vamos a poder subir, así como le está haciendo Luis. Vamos a poder abrir la ventana de nuestro computador, vamos a poder seleccionar el archivo que tengamos. Puede ser Word, puede ser PDF, puede ser el que ustedes consideran necesario y ahí pues lo van a poder subir y el estudiante en ese momento lo va a poder descargar sin ningún inconveniente. El ideal, profesor, es que aquí subamos material propio o que ustedes de pronto hayan generado con asistencia de inteligencia artificial, pero no vayamos a subir, como les comentaba, documentos escaneados, nada de eso, que no sean autorizados por las respectivas editoriales, los autores y demás. ¿Listo? Pueden subir también un Excel, de pronto su actividad requiere que el estudiante analice determinados datos contables para elaborar un estado financiero, lo pueden subir. Hay mucha libertad respecto a lo que ustedes pueden adjuntar acá en su actividad. Y antes de llegar directamente al instrumento de evaluación, aquí hay una configuración también que es importante para sus tareas y quisiera que lo apoyara en ello y ya al cierre miramos lo que corresponde al instrumento. ¿Listo? Vale, una vez ya hayamos subido el archivo, vamos a encontrar un espacio para configurar la disponibilidad de la actividad. Eh, Vamos a encontrar desde qué día va a estar permitido subir la tarea o la apertura de la tarea. Entonces, en este caso lo voy a dejar para el día de hoy, como podemos ver en este espacio, que es el 14 de febrero del 2025 a las 00. La fecha de la entrega, en este caso va a poner el día 14 de febrero, en la misma fecha de la apertura, para que el estudiante pueda ver la configuración y la descripción de la tarea. La fecha límite, perdón, esta fecha que encontramos acá es el día que el estudiante debe realizar la entrega de la tarea. Entonces, en este caso la va a poner para el día de mañana a las 10 de la mañana. En este espacio es muy importante colocar la fecha límite, que sea la misma de la fecha de entrega, ya que esta fecha, si no la configuramos, el estudiante va a poder seguir subiendo la actividad sin así se pase el día de la fecha de entrega. Entonces voy a poner el mismo día, el 15 de febrero a las 10 de la mañana. Un poco más abajo vamos a encontrar un espacio para configurar qué tipo de entrega queremos recibir en este espacio de la tarea, qué archivo. Entonces en este espacio podemos seleccionar si requerimos de un archivo o de un texto en línea. Eh, Podemos seleccionar qué cantidad de archivos pueden subir. En este caso voy a colocar dos y el tamaño de la tarea, del archivo que queremos que suba el estudiante en este espacio. Entonces, en este espacio voy a ponerlo como 1 GB o démoslo como una giga. En este espacio podemos seleccionar qué tipo de archivo queremos que el estudiante suba. Si le damos clic en elegir, vamos a encontrar que nos va a desplegar una lista de todos los archivos que pueden subir los estudiantes y colocamos y seleccionamos uno, solamente va a poder subir el que seleccionamos. Si, por ejemplo, seleccionamos un documento PDF, solamente va a poder subir documentos PDF. Entonces, en este espacio no voy a seleccionar ningún archivo. Entonces, voy a ver que todos los archivos se pueden recibir. Una vez, bueno, acá encontramos la calificación.
En este espacio es muy importante dejarlo en puntuación y que la puntuación sea 5, ya que la plataforma maneja un ponderado de 0 a 5. Si esto se pasa a más de 5, la actividad va a recibir un error y no va a dejarse configurar. En este espacio vamos a seleccionar el método de calificación. En este caso vamos a utilizar la rúbrica de evaluación. Una vez realicemos la configuración de la calificación, le podemos dar en guardar cambios y mostrar. En este espacio vamos a poder realizar la configuración de la rúbrica. Para iniciar, le vamos a dar en nuevo formulario desde cero. Y ya en este espacio, mi compañero de Cristian nos va a indicar cómo realizamos esta configuración y la descripción de esta rúbrica de evaluación. Listo, Luis, muchas gracias. Bueno, ya que estamos acá en esta parte de la configuración, es muy sencillo. Vamos a incluir en la primera casilla el nombre de la rúbrica. Vamos a colocar rúbrica tarea número 1 o rúbrica el nombre de la actividad, como la deseen denominar, para que el estudiante la identifique. En la descripción podemos colocar rúbrica de evaluación de la tarea número 1, igual. Es algo muy concreto que el estudiante va a poder ver de entrada, pero lo más importante ya va a ser el contenido. ¿Listo? Vamos a regresar a nuestro ejemplo, Luis. Regresemos rápidamente a nuestro Word para mirar el tipo de instrumento que podemos construir. Para las actividades, profesores, vamos a tener siempre casi dos posibilidades. Son las posibilidades más sencillas que podemos tomar, las decisiones más sencillas que podemos tomar para evaluar una actividad. Es la rúbrica y la lista de chequeo. La lista de chequeo la utilizamos en nuestro ejemplo. ¿Por qué razón? Porque son acciones muy concretas, muy puntuales y que no tienen puntos medios. Yo puedo calcular determinadas medidas de tendencia central o no calcularlas. No las puedo calcular con determinados errores o a profundidad o con mínimas inconsistencias. No es una acción que dé para esa gradación. Si fuera un curso con un enfoque cualitativo, la rúbrica sería la mejor alternativa. ¿Por qué? Porque las acciones de análisis, exploración, evaluación y demás son acciones que se pueden gradar en distintos niveles. Yo puedo analizar de manera profunda, puedo analizar de grosso modo, puedo analizar de manera superficial, no analizar algo con determinadas condiciones o no entregar la tarea. Fíjense que en esta acción ya existe esa variación respecto a cómo el conocimiento se terminó consolidando en el entregable que el estudiante nos subió al aula virtual. Entonces siempre vamos a tener esas dos posibilidades. Independientemente de cuál elijamos, siempre nos vamos a ir por el camino que nos mostró Luis, rúbrica, ¿listo? ¿Por qué? Porque en Moodle sencillamente el montaje de la lista de chequeo funciona como una rúbrica sencilla con dos niveles, el sí, el no, el cumple o no cumple, el correcto o incorrecto. Ya los otros niveles que son para las rúbricas que conocemos con determinadas acciones como aceptable, excelente, sobresaliente y demás, ya las agregamos en criterios, pero la ruta para poder configurarla termina siendo la misma. En nuestro ejemplo, consolidamos distintos criterios. Los criterios son los que aparecen en la primera columna y las acciones positivas aparecen en la segunda columna y las acciones negativas en la tercera. ¿Listo? El ideal, profesor, es que, como comentaba Luis, siempre usted determine en acciones que nos terminen sumando 5 puntos. ¿Listo? Por esta razón, mi sugerencia es que nos vayamos con 5 acciones, cada una la podemos puntuar con una, que en las distintas acciones que ustedes propongan o consoliden, pues se recojan todo lo que pedimos en actividad. Fíjense que anticipadamente colocamos esas acciones listadas allá en el que debo entregar. El ideal, profesores, es que la evaluación recoja todo eso, que no dejemos cosas por fuera, porque si no estaríamos pues pidiendo cosas que a fin de cuentas no vamos a evaluar o que evaluemos cosas que no pedimos porque también estaríamos siendo injustos. ¿Listo? Ustedes son libres también de organizar los criterios como lo consideren necesario, pero el ideal es que siempre recojamos la totalidad de los elementos que pedimos en el entregable. Si ustedes consideran que también es viable evaluar los elementos de forma, porque de pronto pues es fundamental para la construcción del entregable, también lo pueden hacer. Sin embargo, mi sugerencia también, profesores, es que medien, que sean equitativos,
que no le den un peso tan fuerte a los elementos de forma, de tal manera que el estudiante pueda pasar la actividad solamente haciendo un producto estéticamente agradable y que de fondo de pronto tenga muchos vacíos. Debería ser al revés, que la actividad tenga una profundidad académica y disciplinar y que también el elemento de forma termine importando, pero que quizás no sea el criterio más importante para todo el desarrollo del contenido. ¿Listo? Si damos mucho peso quizás al diseño de la infografía, a los iconos que me colocó, a la herramienta que utilizó, haga los botones que colocó en esa infografía, es muy probable que el estudiante pues termine haciendo un producto muy, muy bonito, muy agradable, pero que efectivamente pues no cumpla con los criterios académicos que le pedimos. Y si la rúbrica la parametrizamos de esta manera, pues ya, no habría de otra, no veo vuelta de hoja porque el estudiante va a poder revisar con antelación el instrumento de evaluación antes de hacer el entregable. ¿Listo? Entonces siempre sean muy equitativos respecto a cómo configurar el instrumento. Mi sugerencia es darle 70% de peso a los elementos de fondo y 30% a los elementos de forma en caso de que se requieran evaluar. Si ustedes consideran, por ejemplo, que producir un video con un elemento, con un nivel técnico muy alto, no es útil en un curso de esta naturaleza de estadística y que más bien me interesa solamente el cálculo de las variables y la exposición de los elementos, pues no coloco ningún elemento de forma. Si por el contrario es un curso donde la argumentación y la construcción de determinados elementos narrativos son fundamentales porque el curso lo requiere, pues sí podría calificar la ortografía, la construcción argumental, la redacción y demás. Todo depende de esos cursos y todo depende de las decisiones que tomen, pero siempre es importante que revisen esto antes de que ya publiquen la rúbrica o la lista de chequeo. El montaje es muy sencillo. Aquí vamos a hacer el ejemplo con los primeros dos criterios. Vamos a colocar el criterio número 1, pertenencia a unidades estadísticas, y vamos a ir trasladando la información directamente a Moodle. En este caso vamos a eliminar el último nivel, así como lo está haciendo Luis, porque dejamos solamente dos niveles, el cumple y el no cumple. Donde dice clic para editar criterio, vamos a colocar ahí entonces el primero y vamos a añadir la información. Esto, ahí vamos a colocar la acción positiva con un punto y luego la acción negativa con 0 puntos. Listo. Así funciona. Si se fijan es muy sencillo. Si ustedes tienen la información ya en un documento, así como lo tenemos acá en nuestro ejemplo, el montaje va a ser muy, muy sencillo. Aunque también lo pueden hacer directamente en Moodle, como ustedes lo prefieran, pero el montaje no es para nada complicado. ¿Qué sucede si tuviéramos más niveles? Entonces vamos acá para efectos de nuestro ejemplo, si tuviéramos una rúbrica con más niveles, añadir nivel, así como lo está haciendo Luis, ahí vamos a poder añadir distintos niveles. Para lista de chequeo, el consejo es sí, no, cumple, no cumple. Es decir, la acción positiva y la acción negativa. Para rúbrica les sugiero que utilicen 5 niveles. El excelente, el sobresaliente, el aceptable, el insuficiente, el deficiente que terminará siendo no presentó. También puede ser alta, moderada, baja, muy baja, no presentó. Ustedes deciden. 5 niveles, ¿por qué? Porque 5 niveles suele recoger las distintas posibilidades en las que haya quedado el estudiante en determinada acción. ¿Listo? Es como lo idóneo, lo que nos va a ser muy útil al momento de poder calificar y que nos va a permitir ser lo más justos en la medida de lo posible, porque el proceso evaluativo siempre es muy subjetivo, pero en la medida de lo posible intentar ser